Shinji, yo soy tu padre. ¡Calla, Optimus Prime! ¡Eres mi archienemigo! Husky, ¿qué haces? Yo nada. Es que Isma me ha pedido que monte un VHS, pero no sé para qué es. Pues a mí justamente me han mandado esto. Deberíamos verlo, seguro que tiene algo que ver. ¡Madre mía, amigos! Menos mal que hemos encontrado esta casa abandonada para escondernos. Pues sí. Espero que solo nos haya sido hasta aquí. Oye, ¿ves? Uno menos. Os queda poco tiempo. Pero antes responded. No todos son capaces de enfrentarse a sus peores pesadillas. ¿Quién eres? ¡Muéstrate! Voy. Vaya, parece que me has descubierto. Ya que el resto se han rajado, vamos a echar unas cartitas. ¿Cómo? Unas Magic, coño, María. Que vamos a jugar unas Magic, que hay que explicarte todo, colega. Pero a ver, espera. Enfúndalas, ¿no? Al menos antes de hacer eso que estás haciendo, ¿no? ¡Entra, gatita! ¡Entra! ¡La leche! Sí que daba miedo. Me ha dado un susto muy repentino. Muy buenas infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pero este no es un vídeo cualquiera, ya que por segunda vez desde que comenzamos el proyecto tenemos la oportunidad de revelar un mazo completo de Commander. Efectivamente, Ania. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de revelar para el mundo entero uno de los 4 mazos preconstruidos de la nueva colección de Magic, Dashmore, la Casa de los Horrores. No hace falta que digamos que este deck reveal no sería posible sin el apoyo de Wizards of the Coast, que patrocina nuestro contenido y a quienes agradecemos la oportunidad de poder revelar este mazo. Si os gustaría haceros con este o cualquiera de los otros mazos de la colección, podéis acceder mediante el link de la descripción, tanto a la tienda de Wizards como al localizador para encontrar vuestra tienda más cercana. El mazo se llama Susto Repentino y es una baraja en la combinación de colores Simic, azul y verde, con un total de 12 cartas nuevas, 10 de ellas originales de este mazo y 2 siendo cartas que vienen del propio set de Dashmore. Además, los 4 mazos de esta edición incluyen nuevas cartas de plan para el modo de juego Archenemy, que viene que ni pintado en un set de terror como este. Para quienes no lo conozcáis, el modo Archenemy es una variante en la que uno de los jugadores hace de villano, mientras que el resto de la mesa se unen como equipo para derrotar al Archenemy. Para compensar la desventaja numérica, el Archenemy cuenta con las cartas de plan, que tienen efectos especiales muy poderosos dignos de todo un villano.
Por supuesto, lo primero que hemos hecho con este mazo es protegerlo como se merece, con las fundas y deck boxes de Ultimate Guard. Si queréis hacer lo mismo, recordad que tenéis en la descripción un enlace con el que podéis no solo conseguir los productos, sino además apoyar nuestro contenido al mismo tiempo. Y yo creo que ahora sí va siendo hora de que entremos al detalle con este mazo, ¿no crees? ¿Te refieres al mazo Susto Repentino? Se trata de un mazo que gira alrededor de la nueva mecánica Manifestar Miedo, un nuevo giro a las mecánicas de poner criaturas boca abajo como manifestar o enmascarar, esta vez con la peculiaridad de que nos permite mirar las dos primeras cartas de nuestra biblioteca y elegir una de esas dos cartas para poner en juego como la criatura boca abajo. La otra carta la pondremos en nuestro cementerio. ¿Eso de que es un nuevo giro, lo has hecho aposta? No, la verdad. La ventaja obvia de este cambio en la habilidad es que podemos ser más selectivos con la carta que vamos a poner en juego, especialmente si contamos con algún tipo de manipulación en la biblioteca. En general, la idea central del mazo es pasar desapercibidos con pequeñas criaturas 2/2 boca abajo hasta que demos el susto cuando les demos la vuelta y resulten ser enormes criaturas. Pero vamos directamente con las presentaciones. Comenzaremos con la que será nuestra comandante principal, Simone, dilucidadora de misterios. Se trata de una hechicera humana 3/3 por 4 de maná con la habilidad de aterrizaje. Siempre que una tierra entre bajo nuestro control, manifestamos miedo si es la primera vez que se resuelve esta habilidad en el turno. Pero si no es la primera vez, podremos poner boca arriba un permanente que controlemos. Ella se lo guisa y ella se lo come. Nos permite poner boca abajo cartas desde la parte superior de nuestra biblioteca y al mismo tiempo nos permite darles la vuelta de forma gratuita sin pagar ningún coste adicional. Siendo un coste 4 en un mazo con acceso al color verde, será muy habitual que podamos jugar a Simone en turno 3. No obstante, casi siempre querremos jugarla un turno más tarde de lo que podamos, para poder lanzarla y cuando esté en juego y nosotros tengamos la prioridad, jugar una tierra para disparar su habilidad y así asegurarnos de que, como mínimo, le sacamos un uso a la habilidad de aterrizaje. No queremos jugarla y que nos la maten antes de tener ocasión de al menos jugar una tierra. Obviamente, Simone funciona muy bien con tierras buscadoras para poder disparar 2 veces en el mismo turno su habilidad. Lo mismo pasa con los efectos para jugar tierras adicionales o las cartas que buscan 2 o más tierras y las ponen en juego. Es momento de hablar de nuestra segunda comandante, Kian, Recuerdos Corrompidos. Se trata de una ilusión 2/2, también por 4 manás, pero con una habilidad muy distinta a la de Simone. Y es que mientras la fuerza de Kian sea par, podremos lanzar hechizos que no sean de criatura como si tuvieran destello, y si su fuerza es impar, podremos hacer lo mismo pero con los hechizos de criatura. ¿Y cómo podemos hacer para controlar esa fuerza de Kian? Pues curiosamente tiene una tercera habilidad con la que podemos ponerle un contador +1/+1 cada vez que robamos una carta. Es cierto que no es una carta con sinergia directa con Simone, pero el permitirnos jugar cartas como si tuvieran la habilidad de destello nos puede facilitar mucho el jugar cartas que buscan tierras y las ponen en juego en los turnos rivales, haciendo que podamos disparar más veces todavía la habilidad de aterrizaje de Simone. El mazo tiene varios efectos con los que robar cartas, por lo que podremos ir manipulando la fuerza de Kian para tener habilitado el destello en el tipo de hechizos que necesitemos en cada momento. Incluso podemos robar alguna carta en los turnos rivales para cambiar su fuerza y entonces sorprender con un hechizo con destello que no se esperaban. Además de las 2 nuevas criaturas legendarias que trae el mazo como sus posibles comandantes, también tenemos una serie de reimpresiones que podrían liderar la baraja. Entre las criaturas legendarias de 2 colores que se reeditan en el mazo, encontramos a Arixmetes, la Isla Dormida, Rashmi, Escultora de Eternidades, Tatiova, Druida Bentónica y, la más interesante de todas, Aesi, Tirano del Estrecho Vorágine, una reimpresión sin duda muy esperada. En el color azul solamente encontramos a Kefnet el Conocedor como criatura legendaria, pero en el verde hay algunas más como por ejemplo Ashaya, el alma de lo salvaje, Multani, avatar de Yavimaya, Shigeki, visionario de Yukai y finalmente Yedora, jardinera de tumbas. Pero yo creo, Ania, que ya basta de hablar de criaturas legendarias, ¿no? Porque al final aquí a lo que ha venido la gente y lo que están esperando es a que hablemos de las cartas nuevas del mazo. La verdad es que creo que tienes bastante razón, por lo que vamos a pasar a las 8 nuevas cartas originales de este mazo preconstruido. Y vamos a empezar por lo que podríamos llamar una nueva versión de Acontecimiento de Extinción, ya que os presentamos Hipótesis de Simone, un instantáneo por 5 manás con el que puedes poner un contador +1/+1 sobre una criatura y después elegir par o impar para regresar cada criatura con fuerza par o impar, según hayas escogido, a la mano de sus propietarios.
Es un efecto muy interesante, especialmente al ser instantáneo, y también ese contador +1/+1 que te permite salvar a una de tus criaturas cambiándola de par a impar o viceversa. Pero también se puede usar para hacer lo mismo con una criatura rival, esta vez no precisamente para salvarla. Además, conviene señalar que no hace objetivo. Seguimos ahora con una criatura. Se trata de Intérprete de Fallos, un hechicero humano 2/3 por 3 manás que cuando entra, si no controlas ningún permanente boca abajo, regresas al Intérprete de Fallos a tu mano y manifiestas miedo. Además, siempre que una o más criaturas incoloras que controlas hagan daño de combate a un jugador, robas una carta. Esta es una carta muy interesante ya no solo en mazos de manifestar, disfrazar o enmascarar, sino que también le podemos dar algún que otro uso en mazos de criaturas incoloras, aunque ahí nos da algo más de trabajo conseguir que se quede en la mesa, la verdad. Le toca el turno a un nuevo encantamiento, Invasores de las Tuberías, que la verdad es que tiene un nombre un poquito creepy, pero su efecto está muy bien a pesar de su coste de 5 de maná. Cuando los invasores de las tuberías entran, manifiestas miedo 2 veces. También tiene un efecto por el que siempre que una criatura boca abajo que controlas entre, robas una carta. Por el coste que tiene puede resultar más bien poco tentadora, pero el hecho de que obtengamos 2 criaturas nada más entrar y luego tenga potencial para darnos más cartas todavía, hacen que merezca mucho la pena. Hablamos de otra criatura, en este caso verde y bien grande. Se trata de Bestiamiga Curadora, una bestia 6/6 por 6 manás con la habilidad de alcance. Mientras está en juego, las criaturas incoloras que controlas entran con 2 contadores +1/+1 adicionales sobre ellas, y por si esto fuera poco, siempre que la Bestiamiga Curadora entre o ataque, manifiestas miedo. Sin duda, esta es una de las cartas importantes a la hora de explotar la sinergia de manifestar miedo del mazo, y también para potenciar esas criaturas boca abajo que vayamos poniendo con la misma. Seguimos con Devorador Cortezagritos, otro pedazo de bicho, en este caso un 7/5 con arrollar por 7 de maná. Siempre que ataques con una o más criaturas, enderezas X tierras, donde X es la mayor fuerza de entre esas criaturas. La verdad es que el valor de maná es muy alto, pero teniendo en cuenta que podemos colarlo en la mesa con manifestar miedo y luego darle la vuelta, esta puede ser una auténtica amenaza para nuestros rivales. A continuación tenemos una nueva mecánica. Se trata de un encantamiento con el subtipo Sala. Estamos hablando del Laboratorio Experimental Sala de Personal. Las cartas de Sala se pueden lanzar pagando el coste de cualquiera de sus mitades, y al entrar al campo de batalla se abre la puerta de esa mitad. En el campo de batalla, a velocidad de conjuro, puedes pagar el coste de una puerta cerrada para abrirla también. En este caso, Laboratorio Experimental cuesta 4 manás y cuando abres esa puerta manifiestas miedo y luego pones 2 contadores +1/+1 y un contador de arrollar sobre esa criatura. Por otro lado, Sala de Personal cuesta 3 manás y siempre que una criatura que controlas haga daño de combate a un jugador, pones esa criatura boca arriba o le pones un contador +1/+1. A priori suena una buena opción jugar la Sala de Personal por 3 manás y después en el cuarto turno pagar 4 para abrir el Laboratorio Experimental, ya que esa parte sí tiene una habilidad disparada al abrir la puerta, y así tenemos los 2 efectos pronto disponibles. Pero es totalmente válido jugar el Laboratorio por 4 de maná para disparar su efecto y más adelante abrir la puerta de Sala de Personal para tener también su efecto estático. Vamos con un último conjuro nuevo del mazo, Opción Desorientadora. Con este hechizo de coste 4, por cada oponente elegimos hasta un artefacto o encantamiento que controle ese jugador. Por cada permanente elegido de esta manera, su controlador puede exiliarlo. Luego, si uno o más de los permanentes elegidos siguen en el campo de batalla, buscas en tu biblioteca hasta esa misma cantidad de cartas de tierra y las pones en el campo de batalla giradas. La idea está muy bien, puesto que por 4 podemos exiliar hasta 3 artefactos o encantamientos, y en caso de que nuestros rivales no quieran, está la amenaza de que si tenemos a Simón en mesa, le demos la vuelta a auténticos monstruos poniendo 2 tierras o más en juego con este efecto. Y llegamos al final de las cartas nuevas del mazo, con la que probablemente sea la carta más creepy de todas. A mí personalmente me tiene traumatizado porque soy un cagado de las pelis de terror, la verdad, y llevo teniendo pesadillas con este bicho desde que nos enseñaron el mazo por primera vez. Y se trata del Patascurridizas Alegre, una criatura artefacto de tipo juguete por 4 de maná. Es solamente una criatura 1/1, pero tiene la habilidad de indestructible y siempre que ataque, bloquee o sea objetivo de un hechizo, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada oponente. Y por si fuera poco, tiene la habilidad de Monstruosidad 5, para ponerle 5 contadores +1/+1 pagando 5 manás genéricos. He de decir que esta criatura, además de ser traumática visualmente, puede llegar a serlo en partida, porque sin un efecto de exilio hará muchísimos daños a todos los rivales.
Vamos a comentar ahora dos cartas que, aunque no es que las estemos revelando nosotros como tal, no dejan de ser nuevas cartas, ya que pertenecen al set de Dashboard. Por un lado tenemos Fanático Cubierto de Hierbas, un druida elfo 0/4 por 2 de maná que se gira para agregar maná de cualquier color, pero también se puede girar para agregar 2 manás del mismo color. Pero eso sí, esos 2 manás solo se pueden usar para darle la vuelta a cartas de permanente que estén boca abajo. Sin duda es una carta importante para la estrategia del mazo y seguramente tendrá alguna ocasión de ver juego en formatos como estándar, ya que pertenece a la edición principal. Por otro lado tenemos Miedo Sembrado, un encantamiento por 2 manás con la habilidad de destello y que al entrar manifiestas miedo. Siempre que pongas un permanente boca arriba, pones un contador +1/+1 sobre él. Después de conocer las nuevas cartas del mazo, vamos con otras cartas que también son nuevas, pero que no forman parte del mazo como tal, aunque sí vengan dentro de la caja del mazo. Se trata de las 10 cartas de Archenemy que vienen dentro de cada uno de estos nuevos decks, habiendo 3 de ellas que son planes continuos, diferenciado de los planes normales en que estos se quedan en juego hasta que se abandonan. Los planes continuos del mazo son Soy Intocable, que te da tanto a ti como a tus permanentes la habilidad de antimaleficio, y cuando recibas daño de combate crearás una ficha de espantapájaros 4/4 y abandonarás el plan. Mi verdad es la única dice que siempre que un jugador lance un hechizo robas una carta, y al comienzo de tu mantenimiento, si robaste una carta el turno anterior, abandonarás este plan. Finalmente, Mi Risa Resuena dice que siempre que pongas en marcha un plan no continuo, puedes abandonar este plan y si lo haces pones en marcha ese plan de nuevo. Pasando a los planes normales, comenzamos con Tu propia cara se ríe de ti, que al ponerse en marcha te deja elegir hasta 2 criaturas objetivo de tus oponentes y crear una ficha que es una copia de cada una de ellas. Si creas menos de 2 fichas de esta forma, creas una cantidad de espantapájaros 4/4 igual a la diferencia. Arrodíllate ante mis legiones te deja elegir entre crear un espantapájaros 4/4 con vigilancia o que las criaturas que controlas obtengan +3/3 y las habilidades de vigilancia y arrollar hasta el final del turno. Seguimos con No mereces piedad, como tú después del susto que me has dado, que hace a cada oponente sacrificar un permanente que no sea tierra. Si controlas 6 o más tierras, en vez de eso cada oponente sacrificará 3 permanentes que no sean tierra. El nombre de la siguiente carta podría ser fácilmente una frase mía, y es que es El caos es mi juguete. Exilia un permanente objetivo controlado por cada oponente. Luego, cada jugador muestra cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que muestre una carta de permanente y la pone en el campo de batalla. Llegamos a las 3 últimas con Tus planes no servirán, con el que cualquier cantidad de jugadores objetivo descartan su mano. Cada oponente robará cartas igual a la cantidad de cartas descartadas menos una, y después, si tú has descartado al menos una carta de esta manera, robas 7 cartas. Conocerás el verdadero sufrimiento, hace una cantidad de daño igual al valor de maná de tu comandante a cada criatura que no sea un comandante que controlan tus oponentes. Y finalmente, Poder sin igual te hará robar 3 cartas. Tu mano no tiene tamaño máximo hasta tu próximo turno. Si controlas 6 o más tierras, puedes lanzar hasta 3 hechizos de tu mano sin pagar sus costes de maná. He de decir que todas estas cartas tienen efectos de muchísimo impacto en la mesa, pero es normal puesto que tienen que servir para compensar que haya 3 o más personas unidas en contra de un solo jugador. Vamos, lo que es una partida normal de Commander para Isma. Él es el verdadero Archenemy. Bueno, pues ya hemos hablado de todas las novedades que viene dentro de esta caja de preconstruido, así que va tocando hablar de las reimpresiones, ¿verdad? Pues sí, pero antes de hablar de todo el mazo en general, vamos a destacar algunas por encima de otras. Por un lado, hay 3 reimpresiones que destacan por su valor. Estas son, por supuesto, Aesi, tirano del estrecho vorágine, también Ashaya, el alma de lo salvaje, y una que no habíamos mencionado todavía, que es Sierpe, lomo del mundo, que va a dar auténticos sustos cuando se dé la vuelta después de manifestarla. ¿Va a dar verdaderos sustos repentinos? No te lo perdono, ¿eh? No me lo esperaba eso. Por otra parte, tenemos algunas reimpresiones que destacan por su utilidad, y aquí encontramos, por ejemplo, a Rashmi, escultora de eternidades, y Tatiova, druida bentónica, pero también Estampida abrumadora y Hurgar en el tiempo, que son cartas que ven mucho juego en general. Solo nos queda pegar un repaso al resto de las cartas que componen el mazo, y lo vamos a hacer por tipo de carta, para que sea más fácil repasarlas. Empezamos con las criaturas, donde encontramos Hierofantes de Citanul, Elemental de Susurramadera, Baloz Estruendoso, Chamán de guerra Temur, Hidra omnívora, Raptor niebla mortal, Gigante tallo de habichuelas, Augur del otoño, Horda de escutos, Scap arruinador, Robachizos de Keru, Cuerpo del conocimiento, Anciano de la tribu Sakura, Tanuki grandote, Depredador Trigon y también Anciano de Yavimaya.
Pasamos a las cartas de conjuro, donde tenemos Vendaval del Éter, Cultivar, Depredación de Zuri, Simplificar en exceso, Vegetación explosiva y Crecimiento exuberante. Le toca el turno ahora a las cartas de instantáneo, que son Espiral de crecimiento, La bestia interior, Homólogo carcajeante, Contrahechizo, Cambio de realidad, Mutación de la biomasa y Momento de Eureka. Solamente encontramos 4 artefactos en el mazo, que son Anillo Solar, Sello Arcano, Sello Simic y Pergamino del Destino. Finalmente, en los encantamientos tenemos Niebla Primordial, Retirada a Yelmo de Coral, Confluencia de Sierpes de Arena, Rastro de Misterio y por último Recuperación Forestal. Como veis, la gran mayoría de cartas de esta lista son cartas que habilitan la habilidad de aterrizaje de Simón, cartas que ejercen algo de disrupción a los planes rivales, cartas que nos ofrecen algo de manipulación de biblioteca o ventaja de cartas y también, en parte, grandes criaturas para colar en la mesa con manifestar miedo. Pero no podemos dar por completo el mazo si no hablamos antes de la base de maná, conformada por 38 tierras, que se note que queremos estar bajando tierras a menudo. En esta base de maná encontramos varias tierras de utilidad. Por ejemplo, tenemos las tierras buscadoras, expansión terramórfica, terrenos expansivos y paisaje infinito, que nos permiten disparar 2 veces el aterrizaje de Simón en un mismo turno. También podemos utilizar yermos humeantes para buscar una tierra básica en nuestro mazo y así evitarnos problemas con los colores. Torre del Relicario nos será útil cuando hayamos robado muchas cartas, mientras que Templo de la Diosa Falsa nos da un extra de maná para los hechizos más caros cuando tengamos 5 o más tierras. Por su parte, Templo del Cementerio Marino nos da la opción de jugarlo desde el cementerio para disparar aterrizaje, lo que combina muy bien con la parte de manifestar miedo que manda una de las 2 cartas al cementerio. Y finalmente, Castillo de Vendaleza manipula la parte superior del mazo para maximizar nuestros manifestar miedo, y Puente de Hierba Musgo permite jugar una carta gratis cuando tengamos la suficiente fuerza en mesa. Pero todas estas tierras no servirían de nada si no tenemos una base de maná sólida para ambos colores. Por eso también tenemos entre las tierras un buen número de ellas que generan maná de los 2 colores, como por ejemplo Torre de Mando, Costa de Yavimaya, Cuenca Inundada, Puerto Interior, Arboleda Inundada, Islote Enredado, Campus de Quandrix, Templo del Misterio, Cámara de Crecimiento Simic, Cascadas Bosque Espinoso y Maraña Destello Enredada. Y por supuesto, lo rematamos con las tierras básicas, donde vamos a encontrar 9 islas y 9 bosques. Por supuesto, nos gustaría cerrar este vídeo dando una pequeña valoración de nuestras impresiones sobre el mazo. Pese a que no es el primer mazo que se lanza con la mecánica de poner criaturas boca abajo y luego darles la vuelta, el hecho de que manifestar miedo nos permita elegir entre las 2 primeras cartas de la biblioteca y poner una de ellas como criatura ya es un gran avance positivo para la estrategia. Esto, sumado a que podemos jugar con nuestras tierras gracias a la habilidad de aterrizaje de Simón, hace que el mazo tenga más decisiones sobre cuándo manifestar miedo o dar la vuelta a nuestras criaturas boca abajo. Por supuesto, Kian aporta todavía más posibilidades a este mix, y tenemos algunas cartas nuevas muy interesantes, como puede ser el Fanático Cubierto de Hierbas, que sirve para acelerar las transformaciones de nuestras cartas si no tenemos forma de hacerlo con otros trucos. La base de maná, pese a no ser perfecta, tiene un buen número de tierras dobles, y no son tantas las que entran en juego giradas. Además, aporta varias tierras de utilidad que nos darán muchas opciones, aunque sin duda tenemos mucho margen de mejora en la base de maná, principalmente añadiendo más tierras buscadoras para disparar más veces a Simón. Y ahora sí, tristemente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradeceros el haber estado aquí acompañándonos en este nuevo deck reveal, algo que nos hace especialmente felices, y esperamos tener ocasión de repetirlo en el futuro. Si os ha gustado este vídeo podéis apoyarnos dejando un like y una suscripción si es que todavía no lo habíais hecho, y por supuesto estaremos encantadísimos de ver vuestras opiniones sobre el mazo en los comentarios. No dejéis de visitar nuestro servidor de Discord, donde ya somos más de 20.000 personas disfrutando a diario con nuestros juegos y aficiones favoritas, como pueden ser Magic, D&D y, por supuesto, los juegos de mesa. Si queréis apoyar el canal un poquito más y con ello conseguir recompensas exclusivas, también tenéis disponible en la descripción el link a nuestro Patreon. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!